por estar ahí participando, compartiendo los videos. Bien, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muy bien, vamos a prepararnos en este tiempo para la palabra, para lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Realmente es una bendición poder recibir a un amigo de la casa, un pastor que lo conocemos hace poco, al pastor Javier, pero tuvimos un feeling espiritual tan lindo. Tuvimos la oportunidad de visitar su iglesia porque nos invitaron a un evento hace poco y estuvimos ahí participando. Y yo se lo dije el otro día y se lo digo nuevamente, quedamos realmente impactados con el trabajo que está haciendo, con la obra que está haciendo y cómo el Señor se está moviendo, con hambre, con sed de Dios. Y realmente, bueno, queríamos tener la oportunidad de tenerlo. Bien, no pudo llegar para la vigilia, pero bueno, estuvieron los músicos, los ministros, y hoy lo vamos a tener a él. Aunque sean cuotas, pero los vamos teniendo, ¿no? Así que bueno, quiero que podamos recibir al pastor Javier Aguirre, por favor, con un fuerte aplauso. Pastor, queremos darte libertad para que puedas ministrar. Gracias, querido. Muchas gracias por tu libertad. Muy bien, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Buen día para el que recién se levanta. ¿Sí? Bueno, nosotros nos levantamos temprano, pero llegamos tarde a veces. Venimos de lejos, venimos ya de la zona de Benavides, ¿sí? Y bueno, gracias a Ezequiel, pastor, Jessica, la pastora, ¿no? ¿Sí? Muy bien, y bueno, todo el equipo, los que nos recibieron, los que nos visitaron también allá donde estamos trabajando nosotros. Para nosotros es una bendición estar acá, ¿sí? Muy lindo. Si era por mí, estaba lindo para seguir adorando, seguir cantando. Qué bueno que tenga hermanos que adoran y tenga un pastor que le gusta cantar también, ¿sí? Amén, porque eso trae una presencia linda a la casa de Dios. Amén. Así que estamos realmente contentos, estamos alegres, amén, por lo que decía el pastor. Por ese corto encuentro que tuvimos, ¿sí? Bueno, conocimos a través de Gaby también y de... Ya me olvidé tu nombre. Yo me olvidé eso. Y de Cintia, amén. Nos conocimos a través de los lazos, amén, que uno se va conociendo. Creo que a veces el Señor permite todas las cosas, ¿sí? Vine hoy con mi esposa, que no sé dónde está, ya se me perdió, ¿sí? Por allá anda. Bueno. Y con Simón, amén, mi hijo el más chico. Tenemos 2 hijos más que están con nosotros también trabajando aquí en la zona. Hoy no pudieron estar, ya hicieron su familia, ya, sí, así que, pero estamos contentos. También allá está también Maurito, Facu, que nos hicieron el aguante hoy. Medio sobre la hora, mandamos algún mensajito para los que puedan venir a compartir con ustedes y bueno, ser parte de esta gran familia que todos somos. Amén, somos la familia de Dios, ¿sí? Así que gracias por recibirnos, y decirle al que está a tu lado, has hecho muy bien en venir. ¿Sí? ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús? Muy bien, iba a darle a mi esposa para que salude, pero bueno, no sé, la dejamos para... Ellas hablan mucho, las mujeres, así que... Acá no, ¿no? Bueno, acá no son de hablar mucho. Muy bien, estamos juntos esta mañana, ¿sí? Estamos juntos esta mañana. Yo quiero compartirles en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Yo soy de esa vieja escuela, traje la Biblia, tengo también el celular acá, pero bueno, me gusta manejarme mucho con la Biblia también, no olvidarme de eso, ¿sí? Bueno, llegué tarde la otra vez a la vigilia, pastor, perdón, ¿sí? Viste que ahora todo un poco se va, hablamos con el pastor, a veces por los contratiempos, por los trabajos o tal vez por los problemas que hay a veces en la calle y uno sale de madrugada y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, yo consideré que era más tarde la vigilia y dije, terminó la reunión de nosotros y me vine para acá, ya estaban terminando, ¿viste? Entonces, pero quisimos estar nosotros también acá con ustedes. Amén. Acá vino mi esposa. Pau, vas a saludar un poquito. Amén. Le presento a Paula, mi esposa, hace más de 30 años que estamos juntos.
Hola, buen día, que el Señor les bendiga. Bueno, gracias, es un placer estar acá, conocer a nuevos hermanos, así que bueno, gracias a los pastores. Como escuché desde ahí, desde el baño, que hace poquito que nos conocemos, creo que el pastor habló más con ustedes que yo, pero bueno, es un placer, me siento en casa, siempre digo cuando vamos a llevar la palabra a otro lugar, venimos a recibir primero y bueno, hoy los invito a que abran su corazón, seguramente están recibiendo desde el principio, y abran su corazón para lo que el Señor tiene preparado para hablarles en esta mañana, amén. Estén con esa expectativa del Señor, que Él es bueno y nos abraza con su palabra. Así que bueno, un placer, los bendigo y a disfrutar de lo que el Señor tiene para ustedes. Que el Señor los bendiga. Muy bien, ahora sí vamos a leer la escritura allí en Génesis capítulo 12. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no?, la historia de Abraham, y muchos aquellos que de alguna manera ambicionamos, deseamos servir a Dios, nos identificamos con esta palabra. En algún momento, aquellos que anhelamos ir un poquito más, no quedarnos siempre allá en el banco sentado o sirviendo en algún lugar que es importantísimo dentro del reino de Dios, pero de alguna manera todos aquellos que queremos siempre ir por más, sabemos que hay algo más, ¿sí? Así que decirle que está a tu lado, hay algo más, decirle mucho más de lo que vos pensás. Así que consideré compartir con ustedes esto, Génesis 12, en el versículo 1, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y me encanta, y a algunos les va a gustar este versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, ¿no? Y algunos que dicen, bueno, qué bueno que Dios va a tomar venganza por mí, y a los que te maldicen los maldeciré. ¿Sí? Pero no se trata de eso. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Así que yo creo profundamente que Dios en esta mañana nos está impulsando. Es una mañana para impulsarnos a la iglesia, no específicamente solo a ustedes, sino parte que ustedes son este cuerpo, la esposa de Cristo, el cuerpo. Somos una parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, pero en general a toda la iglesia. Creo que el Señor nos está impulsando cada día a seguir tomando lugares, territorios, y Dios está buscando familias como tu familia, tu esposo, sí, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esos que pensamos que tal vez no sabemos si Dios podrá hacer algo de ellos, pero realmente aquí la historia nos cuenta otra cosa, y cómo Abraham sale de su tierra, y algunos sabemos cómo él sale con esa decisión a un lugar donde no conocía, a un lugar donde no sabía lo que se iba a encontrar, pero tenía la fe, nuestro padre de la fe, ¿no? Tenía la consistencia de que Dios iba por delante. ¿Y cuántos de nosotros cuando salimos al llamado, salimos a un lugar invisible donde no vemos, ¿sí? Donde no nos imaginamos, aunque la palabra del Señor dice que la fe es lo que no vemos y creemos que vamos a alcanzar, ¿sí? Es la certeza, es la seguridad. Y Abraham salió con una palabra. Y creo que todos aquellos que queremos servir a Dios necesitamos, y por eso tienen una casa tan linda, donde nos alimentamos a comer una palabra y a no perdernos, para que nuestro depósito tenga esa palabra, para que el momento justo de Dios, cuando Dios decide y te diga, ahora es el momento, ahora es el tiempo, tú tengas en tu depósito una palabra que viene directamente del corazón de Dios. ¿Cuánto aplaudimos a Él? Amén. Así que nunca te quedes sin venir a tu hogar, a tu casa espiritual, a tu familia espiritual, donde siempre estás recibiendo ese maná, esa palabra fresca, ¿no? Donde tenemos que ir renovándonos. Pablo dijo que tenemos que renovar, dice, el espíritu de nuestra mente.
el espíritu de nuestra mente, así que es importante renovar siempre los pensamientos. Jeremías 29:11 dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. ¿Sí? Y en un tiempo donde vivimos, donde sabemos todo lo que pasa a nivel mundial y todos los acontecimientos, pero la iglesia de Cristo, aquellos que tenemos seguridad en Él, que tenemos identidad en Él, que tenemos la esencia, que tenemos encuentros con el Espíritu Santo, dice la Biblia que Él nos va a dirigir, nos va a enviar a lugares donde nosotros nunca pensamos que íbamos a estar. Y esta es una de las mañanas donde tal vez yo pensé nunca iba a estar. Nunca pensé que iba a estar acá y que nos íbamos a conocer con Ezequiel y con esta hermosa familia. Pero eso se trata de que un día le dijimos sí a Dios. Como ustedes en esta mañana le han dicho sí a Dios. Pero el llamado va mucho más allá. Y yo creo que hay tierras por conquistar. Esas tierras son personas. Esas tierras son familias destruidas. Hay hospitales, hay cárceles, hay lugares donde te están necesitando. Y así Abraham se fue a un lugar sin que tal vez no sepa en su interior a dónde iba a ir. Me encanta porque él sale con una palabra. Sale. Y para tener una palabra necesitamos tener un lugar a solas con Él. Necesitamos tener un encuentro a solas con Él. Buscar un lugar secreto para estar con Dios. Un lugar íntimo para estar con Dios. Dice la palabra que Abraham se equivoca y en un momento él, como todo, dice, deja tu parentela. Así que decirle al que está a tu lado, esta mañana tenés que dejar a esa vieja. Al que está al lado, decirle, deja al viejo y deja a la vieja. Tal vez no habla de ese viejo que tenés al lado, ¿sí, no? Está hablando de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Nuestra vieja costumbre. Yo creo que ustedes no nos pasa en nuestra iglesia. Ya tenemos continuamente viejos y viejas. Pero en realidad estaba hablando que Abraham decide llevar a su sobrino Lot así, ¿no? Y usted sabe la historia, dice que después ellos comienzan a tener discusiones y situaciones. Y de alguna manera Abraham se equivoca en traer a su parentela cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tus parientes. Ahora yo no le estoy diciendo que usted deje a sus parientes, tiene que ganar a sus parientes. Tenemos que ganar a nuestros parientes. Pero está hablando de nuestra naturaleza, de nuestra identidad antigua, de nuestro viejo ADN. Por eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. La iglesia en este tiempo necesita cada día renovarse y llevar y meternos a aguas profundas. Allí afuera hay vidas que están realmente perdiéndose, están desesperadas. Argentina nos espera. Campana, hablamos con el pastor la otra vez que creo que el 90% ya ha sido predicada en la ciudad de Campana, ¿no? Y vos decimos, ¿dónde está toda esa gente que fue predicada? ¿No? ¿Dónde están todas esas personas que ya han sido? Necesitan esos Abraham, necesitamos ser esa luz en medio de la oscuridad, ese resplandor para aquellos que están en medio del dolor. Tal vez no físicamente o económicamente, pero sí tal vez hay personas que están viviendo emocionalmente destruidos. Una de las plagas más fuertes que tal vez hemos sufrido en este tiempo fue las plagas que en la mente, que atacaron la mente de las personas. Saliendo de una pandemia, muchísimos cristianos sufrimos y sufrieron cantidades de situaciones mentales. Algunos quedaron con secuelas todavía. ¿Sí? Algunos se adelantaron, partieron. Muchísimos pastores se fueron. Hay una estadística grandísima en Argentina y que muchísimos pastores, líderes, hombres reconocidos se fueron. Partieron en una pandemia.
Y algunos decimos, bueno, tal vez era verdad, no era verdad. Algunos dijeron, me pongo la africana, me pongo la alemana, ¿se acuerdan de ese tiempo o no? ¿Sí o no? Me tengo que meter porque si no me meto y todo eso, ¿por qué no? ¿Cómo estaba la iglesia en esa etapa? ¿Cómo estábamos con nuestra relación con Dios? Por eso me encanta cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me encanta una de las últimas partes que dice, unge mi cabeza con aceite. Todos conocemos la historia de David, así ese que cuidaba las ovejas. Cada oveja tenía una identidad diferente, pero había ovejas que se les pegaban las moscas. Había ovejas que estaban agusanadas. Las moscas se metían por la nariz, se metían en las orejas, comenzaban a hacer gusanos grandísimos y hacían agujeros grandes. Entonces el pastor tenía que agarrar aceite y comenzar a ungir la cabeza para que esas moscas no se peguen. Y en ese tiempo, o tal vez todavía, hay muchas ovejas que hay moscas que se le están pegando. Decirle al que está a tu lado, unge tu cabeza con aceite. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús? Unge tu cabeza para que las moscas no se peguen. Las moscas representan cosas que nos aturden, espíritus de temores, de miedos. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Bueno, todos con barbijos, otros con ataques de pánico, temores, ansiedades. Otros comenzaron a probar el clonazepam que nunca lo probaron. Comenzaron a visitar psicólogos, psiquiatras por internet, en vivo. Por eso qué importante es que nuestra cabeza se unja. Que nuestra identidad cada día pueda estar llena de esa presencia de Dios. Decirle al que está a tu lado, sacudí las moscas. Qué molesta que son las moscas. ¿Sí? ¿A quién le gusta comer con una mosca en el plato? ¿A alguien? Nadie. ¿Alguien puede dormir con una mosca que le anda? ¿No? Nos acordamos cuando vinieron las plagas allí en la ciudad de Egipto, allí en Egipto, y una de las plagas más que aunque todas eran feas, era la rana, ¿se acuerdan? La plaga de las ranas. Una de las oraciones que cuando ya Faraón no daba más, vino a Moisés, le dijo, lo llamó, lo mandó a llamar, le dijo, te quiero pedir algo, que ores a tu Dios, que por favor me quite las ranas. Entonces Moisés dijo, bueno, voy a orar. Y él le dijo, pero no hoy, mañana, quítame las ranas. Deuteronomio capítulo 8, o Éxodo capítulo 8. Le dijo, pero mañana, decile, ¿te imaginas dormir toda una noche con la rana? Con esas ranas en tu cama, con esas ranas. Las ranas representan todo lo que no le agrada a Dios. Decirle que está a tu lado, vamos a sacar esas ranas. Y a su nombre, dale un aplauso fuerte a Jesús. Para entrar a la tierra prometida no podemos entrar con esas plagas del pasado. Para entrar en el nuevo tiempo, en el mover del Espíritu Santo necesito. Por eso Pablo dijo, ciertamente ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora yo lo vivo en el Hijo de Dios. Me encanta llevarlos en esta mañana también al libro de Juan, los Evangelios. Juan capítulo 1, en el versículo 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que
clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz. La iglesia es la voz en este tiempo. Tú eres la voz para el perdido. Tú eres la voz para un mundo que está destrozado y que está yendo hacia un lugar de abismo. Somos la voz. La pregunta es, tal vez no le ocurra a ustedes, porque veo realmente que ustedes siguen la voz de su pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a su pastor? Che, algunos dijeron amén. ¿Cuántos aman a su pastor? ¿Cuántos están orando por sus pastores? No digo pastor porque está la pastora allá, dice, y yo, allá está siempre en el fondo las pastoras. Mi esposa también allá. La queremos acá, pero no salen de allá, ¿eh? Es tremendo, esto es, siempre es profético, las pastoras allá. ¿No? Pero hoy nos encontramos en muchos lugares, a veces uno se encuentra con muchas ovejas de distintos lugares y que a veces no saben ni quién es su pastor. Hoy hay algunos que tienen pastores por YouTube, por internet, pastores virtuales. ¿Sí o no? Tal vez no ocurra aquí. Hay personas que no tienen identidad dentro de la familia de Dios, el lugar que el Señor les ha dado. Un día están aquí, mañana están en otro lado. Tal vez a ustedes no les ocurra. A nosotros medianamente no. Pero en muchos lugares la iglesia de Cristo le ha pasado mucho en este tiempo. Después de una pandemia, algunos decían, queremos la iglesia, que vuelva a la iglesia y todo eso. Y después cuando no venían a la iglesia, ya se habían acostumbrado a ver los predicadores por YouTube, ¿no? Que no está mal, que ver los predicadores del momento, o tal vez una palabra y poner allí rápido y ya te venía el mensaje que vos querías escuchar esa mañana. Entonces tan almático se volvió la iglesia, tan sentimental, que ya perdió la voz del Espíritu Santo que hablaba dentro de ellos. Por eso cuando recordamos a Pablo y Silas, así que fueron apresados, golpeados, y así dice que ellos comenzaron a orar presos, a medianoche comenzaron a cantar. Uno de los dos comenzaron a decidirse, alentarse en medio de esa situación, en la posición más terrible que, gracias a Dios, ninguno de nosotros hoy estamos así. En esta posición, presos. Imagínense 2 horas así, 3 horas así, 10 horas así. ¿Cómo estaría nuestra cintura? No había momentos para ir al baño, no podían darse una ducha, no había celular, no había WhatsApp. Le voy a mandar un WhatsApp al pastor para que me envíe aliento. Hoy la iglesia está esperando eso. No está mal, pero yo recuerdo nuestros tiempos. No había celulares, no había comunicaciones. Yo era el único que tenía, por decirlo, un celular. Me acuerdo en mi tiempo en la iglesia tenía el ladrillo. ¿Se acuerda? Llegaba ancho. Era el único. No lo había ni comprado yo, me lo habían regalado. Así un aparato, era un ladrillo. Vos estabas así, sentado y hacías pesa. No había nada. ¿Quién te decía a vos que tenías que venir a buscar a Dios? ¿Quién? Claro, era el trabajo del pastor que iba. Pero la unción estaba tan fuerte en los años 91, en el año 90 más o menos, cuando el avivamiento comenzó, por decirlo, aunque hubo otros avivamientos anteriores en Argentina, pero cuando hubo ese avivamiento, de todos lados, la voz de la iglesia, la voz del Espíritu Santo. Yo me encontraba en ese tiempo, en los años 90, yo me encontraba allí en los recitales de Metallica, iba a escuchar a Pantera, iba a ver a Hermética, y estaba en esa locura. Y después a los 16 años,
La voz de la iglesia que clamaba en la tierra, la voz del Espíritu Santo comenzó a llamar a un montón de personas. No había WhatsApp, no había internet, no había nada. Alguien te hablaba, las personas escuchaban una voz. Y yo me encontraba, a mí en el barrio me conocían, me decían Chupi, porque me gustaba la chocolatada. El jugo de tamarindo, dijo el chavo. Pero bueno, ya se imagina. Pero allí estaba. Y después de haber caminado por tantas cosas, una noche de locura, armando uno bien fuerte y tomando algunas cosas bien fuertes, sentí que algo entró en mi cuerpo y me desperté. Me dormí y volví a despertar. Y yo le llamo como una pesadilla despierta. Comencé a soñar. Comenzaba a ver todo el mundo a mi alrededor, todo diferente de cómo era. A mi mamá la veía diferente, mi casa veía diferente. Y comenzó la pesadilla despierta. Comenzaba a temblar por las noches, no podía poder descansar por las noches. Tenía que dormir con mis padres en la noche. Y mis padres, como toda necesidad, me comenzaron a llevar a los psicólogos, centros de rehabilitaciones y un montón de lugares para ver qué estaba pasando conmigo. Los médicos no encontraban nada. Entonces mamá comenzó a ir a otros lugares, al curandero, al brujo, al pai, a todo, a recurrir. Pero allí estaba yo, desesperado. Pero la voz de la iglesia era tan fuerte en ese tiempo, en Argentina, como sigue siéndolo todavía. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero contarles un poquito qué tremendo es una iglesia que está viviendo bajo la presencia de Dios. Y en ese tiempo donde no necesitábamos conexiones, pero el Espíritu Santo traspasaba las paredes. Por eso cuando recordamos Pablo y Silas, ellos estaban en esa posición y comenzaron a adorar, comenzaron a cantar, y dice que los presos los oían. No importa la posición que nos encontremos, no importa cuál sea el estado que nos encontremos. Por eso, fiel la palabra, que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio. ¿Cuántos dicen amén y aplauden a Jesús? Así que me llevaron y yo recuerdo que mi abuela me dijo, mijo, la abuela, mijo, cuando vos te sientas mal, pedile a Dios, mijo. Y yo estaba así dentro de la pieza, temblaba. El pelo largo, bolseguíes, cintos de tachas. ¿Se acuerda ese tiempo? Para los heavy no quedaron, se fueron todos. Hay esta noche algunos dicen, yo era un heavy. ¿Hay un heavy de ese tiempo? A ver. Ahí está, este tiene una cara de heavy, jodido mal. Ahí está, ¿viste? Ahí estábamos, un heavy, ¿no? Y nos íbamos hasta, bueno, ¿no? Hay algunos todavía, ¿no? Pero allí estaba yo dentro de mi casa, todo temblando, no sabía. Particularmente cada vez que me levantaba me miraba al espejo y yo me decía, y veía dentro de mis ojos a alguien que no era yo. Y yo quería, y me hablaba al espejo. Y decía, Javier, no sos vos, Javier, ¿dónde está cerrado mis ojos? Imagínense esa situación por semanas, por meses. Entonces mamá, y yo recordé que la abuela me dijo, mijo, cuando vos te sientas mal, pedile a Dios, arrodillate. Y yo recordé esa palabra. Sentado en el sillón de casa no aguantaba más. Satanás me dijo, quítate la vida. Él había alimentado en mí un pensamiento
ese pensamiento era que yo había muerto, que estaba muerto. Literalmente, mi pensamiento era ese, que yo había muerto y que ahora me tocaba sufrir. Automáticamente yo escucho una voz que me dice: agarrá el arma y matate. Yo fui al sillón de mi casa a tomar esa decisión. Y del otro lado escuché una voz, como la tuya, como cualquiera de nosotros, que me dijo: levántate y anda a una iglesia. Eso pasaba en los años de avivamiento. Por eso le hablo en el tiempo, le hablo acerca de la voz de la iglesia. Dijo Juan: yo soy la voz que clama en el medio del desierto. El mundo está en un desierto. La voz tiene que ser tan fuerte. La voz de la iglesia, la voz en tu cuadra, la voz en tu trabajo, la voz en todo lugar donde vos estás, la voz del Espíritu Santo. Hay un Javier que está muriéndose, hay alguien que está perdido allí, que está necesitando escuchar la voz de Dios. Y yo no sé cómo fue, pero yo me recordé. Entonces viajé de Benavides a la ciudad de 202, a la ciudad de Don Torcuato. Y así llegué. Fue a la casa de la abuela, y abuela me tenía durmiendo en la noche allí. Y ella lloraba, ella ya está en la presencia de Dios. Y ella me contaba historias después de que yo había sido libre. Esa noche no había reunión y al otro día me llevan a la reunión. Yo entro, me llevan temblando así. Mi abuela de un lado, mamá, y ya cuando te llevan a la iglesia y vos estás mal, todos los parientes vienen. ¿Sí o no? Va todo, va la tía Pochola, va va el loco, todo viene, todo, sí. Y decía, el Chupi se volvió loco, está loco Chupi, sí, estaba en el barrio, imagínate. Entonces me llevaron, me entraron en la iglesia y yo estaba allí, sentado, y estaba el pastor, mi pastor, que ya está en la presencia de Dios, un hombre de Dios tremendo, un ministerio muy, muy fuerte de liberación, ¿no? Estuvo con Carlos Anacondia y allí estaba predicando, una iglesia que era de esa columna hasta allá, imagínense. Y creo que, no sé si había batería, no había, pero había una jovencita que estaba con el panderito ahí. Estaba, ¿no? Y yo no entendía nada, estaban todos los familiares. Y yo había alimentado tanto el pensamiento que había muerto. Y mientras yo estaba dentro de la iglesia, los demonios me atormentaban continuamente y ponían pensamientos. Entonces yo comencé a pensar, decirle que lo está rechiflado el que trajo el pastor. El pastor dije, ¿para qué lo invité a este? Dice, Clonazepam para todos allá atrás. Y entonces yo vi a los familiares, a todos. Y ese día había sido unos días anteriores del Día de la Madre. Entonces se acuerda que a cada joven les enseñaban y les hacían el souvenir, ¿no? Souvenir que daban antes en la iglesia, vos llegabas y te daban el souvenir. Yo estaba así, y yo estaba todo temblando, yo estaba. Y comenzaron a cantar canciones, yo recuerdo como canciones que decían, hermano, estoy orando por ti. Alguno me la va. Hermana, estoy orando por ti. Y cuando sientas que estás solo y tu corazón quebrado, recuerda, estoy orando por ti. Y el Espíritu Santo comenzaba a tocarme. Yo no entendía nada. Entonces yo sentía que todo mi cuerpo se inflamaba, se hinchaba. Y comenzaba a ver a los familiares, a esto, y yo comencé a alimentar un pensamiento y decía, claro, la iglesia es el cementerio. Estoy muerto.
me vino a visitar mi mamá, decía yo, me venía a visitar mi tío, mis primos. Estaba chiflado mal, Sigo un poquito todavía. Mi esposa se casó con uno, mira. A veces me dice, ¿estás loco todavía vos? Hay que aguantártelo con casa. Bueno. Y entonces yo había alimentado que la iglesia era el cementerio. Entonces mientras cantaban y adoraban a Dios, yo sentía que todo mi cuerpo se hinchaba, se inflamaba y comenzaban a salir, mientras en la alabanza salían cosas así, se desprendían de mí. La primera vez que me ocurría algo así, yo era un pibe sano, pibe joven, me gustaba salir, tener una vida normal como cualquiera, pero a Dios se le había placido llamarme. La voz de la iglesia estaba siendo tan fuerte, el Espíritu Santo en ese tiempo, y venían personas, las iglesias se llenaban, distintos lugares, venía la gente. Así que yo estaba sentado ahí y después en ese estado, entonces después terminó esa reunión, se lo quiero contar rápido, esa reunión terminó, me sacan de la iglesia y me llevan, quedaba más o menos unas 10 cuadras la casa de mi abuela. Cuando yo voy me llevaban así, yo temblando, me llevaban y yo veo un colectivo, como todo colectivo que entra al barrio, y yo veía carteles como decía el diablo, ¿no? Hacia el colectivo, pero era algo terrible lo que a uno le pasa. Y después más adelante yo veía, decía, un cartel que decía el cielo a 2 cuadras, y a 2 cuadras queda la casa de mi abuela. Entonces yo comencé a alimentar el pensamiento que el cementerio era la iglesia y que el cielo era la casa de mi abuela. Y así tuve otras alucinaciones terribles. Si es por la abstinencia, aunque no tuve mucho tiempo de drogadicción, pero bueno, probé también. Pero había cosas espirituales ahí adentro. Al otro día venimos a la iglesia y festejan el Día de la Madre. Entonces a cada joven, y yo estaba sentado así, y estaba tan penetrado en mi cabeza y los demonios me tenían tan temblando. Entonces viene una hermana, alguien, y me da un souvenir. Y ese souvenir dice: gracias mamá por habernos visitado. Cada joven se lo tenía que dar a la mamá, ¿viste? Y te decían, vos tenés que darle a tu mamá si vino, porque le vamos a dar un regalito y esto, ¿no? Entonces yo miré el souvenir. Era el souvenir cuadradito así largo. Lo hacían las hermanas todo con el cosito. Algunas se va. Y lo escribían con esa brillantina de oro, ¿viste? ¿Se acuerdan algunos, no? Y yo dije, pero era todo sobrenatural lo que me pasaba. Yo no podía percatarlo. Estaba fuera de mis cabales 5 sentidos. No era una historia de cuento esto, ¿eh? Y yo estaba allí y yo veía, y mis ojos muy atentos, y decía, gracias mamá por habernos visitado. Y yo miraba, estoy muerto, claro, esta es la iglesia, decía yo. Este es el cementerio. Y otra vez miraba yo así, decía, gracias mamá por habernos visitado. Y en ese momento comienzo a pensar, miro a la gente en la iglesia, ¡buah! Y me manifesté. Dale un aplauso fuerte a Dios. Y Cristo me hizo libre, porque la voz del Espíritu Santo estaba ahí. Y a su nombre, dale un aplauso fuerte a Dios. Vamos, alaba a Dios. Yo sé que esta mañana, el Señor les ha hablado a algunos. Pero allí estaba yo, sin sabiendo a dónde iba. Toda mi parentela me siguió, pero me quedé solo después en el camino. Como algunos de nosotros, tal vez cuando sigues a Jesús, después sigues y sigues. Y así contaban mis pastores que cada cadena que sacaban de mí, yo pensé que nunca más iba a salir de eso.
Tal vez sea una mañana así simple poder decirte hoy un poquito de lo que es la presencia de Dios cuando se mueve en un lugar, en una ciudad. Las cosas, hoy pasaron más de 30 años. ¿Qué habría sido de esa iglesia? Allí estaba esa iglesia pequeña, cantando así, desafinando algunos, gritando, no sé, como sea. Pero era tan fuerte el Espíritu Santo. Era tan maravilloso sentir el abrazo de Dios que vos querías estar ahí. Vos sabías escuchar la voz de tu pastor. Vos querías estar cerca de Él. Por eso le decía que hoy la gente no sabe a quién seguir. Tal vez no sea en el caso de ustedes. Personas, ovejas, no saben a quién seguir. No creo que sea el problema de ustedes. No había preocupaciones en enviar un flyer rápido para que vengan al culto, para que no se olviden. No te olvidabas nunca. ¿Qué me iba a olvidar de lo que el Señor me sacó? De las noches sufriendo, gritando: mamá, no puedo más. Mami, me estoy muriendo, ayúdame. No sé qué hacer. Es Jesús metiendo su mano ahí adentro y arrancándote todo el sufrimiento y las cadenas que tienes adentro. Mi abuela contaba que gritaba como loco en la noche. La abuela ayunaba días por mí junto a su cama mientras yo dormía. Una de esas noches tuve un sueño que después de unos años lo entendí. Soñé con una oveja que estaba lastimada, toda sangrando, en ese mismo estado que yo estaba endemoniado. No entendía. Al tiempo pasó y entendí que esa oveja lastimada era yo, que estaba sangrando. Y en ese sueño yo venía una luz muy fuerte. No podía mirar el rostro de esa persona, pero sí veía una capa como la de un rey, y al lado había una oveja. Y comencé a entender que la oveja herida era yo, pero que también Jesús era el Cordero que vino y que murió por mí en la cruz del Calvario. Y que Él ese día había venido para sanarme. Como esta mañana, Jesús está aquí también todavía para sanarte. Y yo te invito a que te pongas de pie, mamá, papá, hijo.